Amigos, como cada semana, un gusto darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Triángulo de Letras, el programa en el que, como ustedes ya saben, conversamos acerca de novedades editoriales, pero sobre todo conversamos con quienes las crean, quienes las aportan y las traen el día de hoy aquí a la Rosario Castellanos para que podamos conversar acerca de ellas. Hoy el capítulo se llama Tablas. Parecía inconcebible que en la entrada de la identificación de Triángulo de Letras apareciera la palabra teatro y no hubiéramos dedicado capítulos a este renglón importantísimo, imprescindible de nuestra cultura. Y bueno, para ello el día de hoy vamos a admirar lo que tiene que ver con el teatro desde tres perspectivas distintas. En principio, nueva, novísima dramaturgia. Itzel Lara, muchísimas gracias por estar con Hola, nosotros. muchas gracias por la invitación. Después tenemos, bueno, la pluma especializada, Carlos Robles Cruz. Muchísimas gracias, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Y la labor de toda una vida, no solo amando, sino obsesionado, verdaderamente entremetido con el teatro, desde que sale el sol hasta que se oculta en todos los términos posibles. ¿Qué hombre más de teatro en nuestro país que el maestro Miguel Sabido? Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, me siento en mi casa. El 22 es como llegar, así es que mil gracias por invitarme. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Si les parece, amigos, miremos las biografías que hemos preparado acerca de cada uno de los autores que el día de hoy aquí nos acompañan. Regresamos y, como ustedes ya saben, porque esa es la estructura de nuestra emisión, iniciamos la conversación. Hoy hablaremos de teatro. Itzel Lara nació en la Ciudad de México. Es licenciada en Comunicación por la UNAM y dramaturga. Fue becaria en esta materia por parte de la FLM y Jóvenes Creadores del FONCA. La editorial Le Miro qui Fume publicó su obra Anatomie de la Gastrite, bajo la traducción de David Ferré. Carlos Robles estudió la carrera de actor en el Instituto de Arte Escénico y es egresado de la Licenciatura de Arte Teatral de Oxford College en Minneapolis, Minnesota. Fue becado por la Universidad de las Américas Puebla para realizar estudios de maestría en historiografía y teoría del teatro, y becado por el Oxford College en el programa de ayuda a estudiantes internacionales destacados. Nacido en la Ciudad de México, Miguel Sabido es uno de los más importantes especialistas de teatro ritual de México. Escritor y teórico de la comunicación, creador del concepto de entretenimiento educativo en telenovelas e impulsor de los géneros rituales tradicionales mexicanos. A lo largo de su carrera, ha recibido más de 80 premios nacionales e internacionales. Los textos de la capilla es la editorial pequeñita a la que pertenece el texto que el día de hoy nos tiene aquí, Itzel, del conejo a la tierra, un texto que tiene que ver con un alquimista, con una luna, con un Lynn Armstrong, pero sobre todo con una condición humana inseparable de lo que tiene que ver con el corazón. Conozcamos un poco más acerca de este bello texto teatral y ahora regresamos y conversamos con Itzel. Un astrónomo trabaja en su observatorio. Aparece el diablo con intenciones de atormentarlo, pero lo impide una bella mujer, la diosa Phoebe. Creyéndose ya a salvo, el sabio vuelve a su trabajo con un pequeño globo terráqueo, pero este comienza a agitarse como un monstruo de 4 patas. Cuando el astrónomo intenta mirar por su telescopio, lo que ve es una enorme cara de luna gesticulante que lo devora todo. De su boca salen 2 demonios con trajes de Pierrot que molestan al anciano. Luego se manifiestan 2 hermosas jóvenes sentadas sobre una luna creciente. Ellas se trasladan al observatorio y tientan al astrónomo para luego esfumarse. Al final, el invisible Mefistófeles lo hace devorar por la cara de la luna. Sin embargo, la diosa Phoebe regresa para ahuyentar al demonio y devolverle la vida al astrónomo. Itzel Sí. Lara, cuéntanos cómo es en principio que llegó a tu mente la idea del conejo a la tierra y cómo además es que ¿cómo decirlo?,
te cobijas bajo la sombra protectora de esta editorial que tiene que ver con La Capilla, teatro pequeñito ubicado allí en Madrid 13, en Coyoacán, y que nos da mucho gusto que ya tenga su propia editorial. Cuéntanos, por favor. La idea surgió cuando yo estaba a punto de titularme y me hablaron de Georges Méliès, y entonces me enamoró el personaje. Y justo yo tenía la beca del FONCA de Jóvenes Creadores y acababa de solicitar la de la Fundación para las Letras Mexicanas y metí ese proyecto, hacer la vida de Méliès. Me aceptaron en la fundación y tuve la asesoría del maestro David Holguín. Durante todo ese año de escritura, básicamente agarré la idea de que se le conoce como el alquimista de la luz, y de ahí lo único que hice fue dividir a Méliès en tres: en el alquimista, cuando está en busca de todo esto de qué es su arte; después cuando ya es Méliès, que ya tiene fama; y hacia la última parte es cuando ya acaba él vendiendo juguetes en una estación de París, y ahí ya es Jorge nada más. Un loco, imaginativo, grandioso ser humano. ¿Qué fue lo que te enamoró de un personaje como Méliès? Su dignidad y su creatividad. Yo tenía en ese momento en la mente la frase de que ya después metí en otra obra que tengo publicada en Tierra Adentro: la dignidad es lo único que queda cuando ya no queda nada. Y yo quería demostrar eso con Méliès. Cuando yo hablaba con David Holguín, él me decía es que Méliès es un hombre que supo caer con dignidad, ¿no? Que acabó vendiendo juguetes y todo esto, y todo lo que hizo. Y eso fue lo que a mí me atrapó. Independientemente de que a mí todo su mundo me llama muchísimo. Yo lo considero, guardando las distancias y todo, mi padre creativo en cuanto al mundo que él plantea, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo fantástico, lo grotesco también, lo maravilloso. Y en ese sentido, pues a mí Méliès me enamoró por completo. Estábamos comentando primero entonces con lo que tiene que ver con la, no quiero decir nueva dramaturgia, pero sí en todo caso con las plumas jóvenes que están creando el teatro que más tarde se representará en nuestro país, pero también queríamos abarcar lo que tiene que ver con la especialización técnica. Sin ella, parte del hecho maravilloso, milagroso, irrepetible que es el teatral, jamás tendría oportunidad de llegar con profesionalismo, con, mejor dicho, profesionalización al tablado, al escenario propiamente. Cuéntanos un poco, Carlos Robles, ¿de qué trata esta técnica holista y por qué tu fascinación con ella? Pues esto surge también ya hace algunos años a través de la propia práctica escénica, en la que uno se cuestiona si lo que estoy haciendo realmente tiene un sustento o son meras ocurrencias o simplemente llega la creatividad y pareciera que en esa noche de inspiración puedo escribir algo o llevarlo al escenario. Y me ha preocupado mucho el sostener lo que se hace, ¿no? Que el trabajo escénico tenga un sustento teórico que permita una reflexión sobre el cómo se hace, para que precisamente cuando se llega al escenario, eso no nada más sea, repito, esta idea de la improvisación o de lo que se le ocurre al director, sino que existe una propuesta. Me parece que lo fundamental es tener una propuesta a partir de la cual se pueda dar el hecho escénico. La idea del drama holista, que es el que a mí me ocupa, es el drama, como todos sabemos, acción, y el holos como totalidad. Es decir, esta totalidad a través de la cual se mueve la acción, y que pareciera que, bueno, en cualquier puesta en escena tenemos la iluminación, tenemos el vestuario, tenemos la escenografía, sí, pero estoy hablando de una relación sinérgica en la que los personajes y el ámbito en el cual están creciendo, desarrollándose, están viviendo, puedan tener realmente una generación de una especie de realidad paralela a nuestra realidad cotidiana. Es decir, más allá de la ficción o de jugar con la idea de la mentira en el teatro, bien, es jugar con la creación de una realidad en el propio teatro. Entonces, esto nos lleva a, primero, a una formulación teórica, por eso el primer libro es un poco más teórico y tiene toda esa fundamentación, y luego el cómo, o sea, cómo lograrlo, cómo entrenar al actor, cómo conceptualizar la idea de la puesta en escena, cómo trabajar la dramaturgia y vincularla para que exista una relación sinérgica entre todo esto, y eso es un poco lo que me ha ocupado, ¿no? Afortunadamente he tenido manera de irlo trabajando en escena, de irlo llevando a cabo, irlo puliendo, irlo depurando, y estar en algunos foros y congresos exponiéndolo pues para recibir retroalimentación y seguir reflexionando, porque
Ustedes saben que el conocimiento nunca se acaba, afortunadamente, y hay que seguir precisamente investigando y trabajando. El conocimiento nunca se acaba, afortunadamente, muy bien menciona Carlos, maestro sabido, el conocimiento nunca se acaba. Usted lleva toda la vida dedicado a lo que tiene que ver con los actos sacramentales, con el rescate de la tradición mexicana, con el análisis del teatro mexicano desde su perspectiva más profunda. Bueno, lo que pasa es que a los mexicanos, a las gentes de teatro mexicanas, nos han hurtado, nos robaron la mitad del teatro mexicano. ¿Quién nos lo robó? Carlos V. Carlos V, que estableció las leyes de Indias. Cuando llegaron los españoles de la década de 1530 a 40, Carlos V decidió que no éramos seres humanos, que éramos una especie entre los animales y las personas, y entonces nos podían errar. Y nos llegaron a errar, pero luego 2 años después cambió y dijo que sí éramos seres humanos y que nos podían bautizar. Y luego volvió a cambiar. Dijo, bueno, pues son como a la mitad, ¿verdad? Y entonces creó una figura espeluznante que se llamó la encomienda. A un español le encomendaban 600 indígenas para que los evangelizara. Y entonces se crearon 2 repúblicas. Primero los encomenderos y los encomendados, y después ya muy formalmente la República de los Indígenas y la República de los Españoles, que después devinieron pues en los hacendados porfiristas, luego la gente de razón y ahora la gente bonita, ¿no? La que aparece en todas las revistas sociales. Entonces, México nació bajo el signo de la esquizofrenia total. Somos dos países que habitamos el mismo suelo, respiramos el mismo aire y sin embargo vivimos a miles de kilómetros de distancia. Países con leyes diferentes. La República de los Indios, por ejemplo, los indios no podían andar a caballo, no podían tener armas, no podían beber vino, no podían viajar de un pueblo a otro sin el permiso del cura. Y tenían que vestirse, claro, todos de una manera idéntica para que se perdiera cualquier identidad. Entonces, pues por eso el calzón blanco y la camisa blanca. Y la República de los Españoles tenía sus propias leyes, por supuesto, tenía sus propias mecánicas. Entonces, los indígenas tenemos 3000 años de representaciones sagradas. Esto es, representamos para interactuar con el universo, con la naturaleza, con los dioses, si quieres tú llamarle así, ¿no? Yo prefiero llamarle las energías. Entonces, desde la venta, hace 3000 años, ya teníamos representaciones sagradas. Cuando llegaron los españoles, pues acabaron con ellas porque les parecieron aterradoras, etcétera, etcétera. De ello vamos a platicar. Yo les dije que el capítulo iba a ser muy interesante y si no se los había dicho, pues naturalmente ahorita nos estamos dando cuenta la vastedad de asuntos que tenemos que tratar con respecto a hablar, sí de teatro en general, pero de nuestro teatro en particular. Vamos a una pausa, regresamos. El maestro Sabido trae un archivo interesantísimo que nos quiere mostrar. Platicamos más de teatro sagrado, de drama holista, de dramaturgia joven y continuamos platicando naturalmente acerca de teatro y tablas. Regresamos. Lo que en la actualidad llamamos fiestas prehispánicas resultaban ser complejísimos entramados semióticos generados por los códices dedicados a especificar cómo habría de celebrarse cada fiesta del calendario, en interacción con la tradición oral, la sabiduría e imaginación del sacerdote encargado de celebrar la ceremonia sagrada y la pequeña acción personal de cada participante. Esos complejísimos entramados semióticos, de los que en la actualidad se nos escapa casi totalmente el significado, se realizaban en espacios sacralizados e interactuaban en ellos voces humanas recitando versos que reproducían los ritmos universales, cantos rituales en honor del dios, música que correspondía a la voz del propio dios en interlocución con el ser humano, coreografía perfectamente codificada.
ahora conocemos un poco más acerca de teatro sagrado, pero en este caso decir conocemos un poco más, en realidad es decir que conocemos muy poquito, porque se trata de tal vastedad de información. Maestro Sabido, trae usted estos cuadernos que tienen que ver con el libro, naturalmente, que de hecho están fotografiados dentro del libro, pero platícanos porque se trata verdaderamente de reliquias. Bueno, Me da la impresión de valor incalculable. el libro se llama Teatro Sagrado. No es comercial porque por fortuna se agotó la edición en 4 meses. Se la llevé a Siglo XXI, que son muy activos para promover, y se agotó. Ya están preparando la segunda edición, así es que ni siquiera aquí en el fondo lo tienen. Es que sí, hablemos de qué son los coloquios. Los coloquios de México. Los coloquios de México es toda representación en diálogo desde 1524, cuando los franciscanos tuvieron un coloquio con los últimos sacerdotes aztecas para discutir sobre teología. Y de ahí en adelante, cualquier diálogo que esté referido a un análisis teológico se le va a llamar en México coloquio. Bien. Entonces tenemos coloquios pascuales rancheros, por ejemplo, coloquios de la Virgen de Guadalupe, coloquios del Padre Hidalgo, coloquio del 5 de mayo, coloquio de la Morisma, coloquio de la Batalla de Stalingrado, coloquio de, bueno, En fin. pastorelas múltiples. Ahora bien, ¿cómo se conservaron esos coloquios? Esos coloquios se conservaron en herederos de los códices prehispánicos, que son estos cuadernos, que son absolutamente Sí, miren, únicos. observen nada más. Esto verdaderamente es un tesoro único, excepcional, ¿no? Son, por supuesto, autógrafos, están escritos a mano. Este es del siglo XIX, mediados del siglo XIX, aunque tengo algunos del siglo XVIII ¿Cómo también. los consiguió, maestro? Pues el primero que yo vi, lo vi a los 6 años. Mi padre fue un indígena que aprendió español a los 13, y entonces recibió una doble educación, la del niño indígena y la del niño criollo. Como niño criollo soy sobrino de Rodolfo Sigli, pero mi papá me llevó a bailar a Chalma y aprendí a bailar la danza del Carlos Mango. Entonces, pues el mayordomo, que es el que se encarga de hacer la ceremonia, llevaba su cuaderno, lo llevaba envuelto en un trapo rojo, lo bendijo muchas veces y nos permitió tocarlo suavemente con el dedo. Entonces fue la primera vez que yo vi un cuaderno de coloquio en Chalma, hace 70 años ya, ¿no? Entiendo. Entonces, de ahí en adelante, un día, pues me encontré en la Facultad de Filosofía y Letras al padre Garibay. Hablamos de esto y me dijo, pues te pongo como manda a que estudies de dónde salieron esos cuadernos. de ahí para el Real. Nadie sabía, no hay un libro escrito al respecto, no hay bibliografía, sobre todo no hay cuadernos, no. Y por fortuna, un día en La Lagunilla vi uno de ellos, de una pastorela, de El Puente de las Flores, lo compré por unos cuantos pesos, lo paleografié y lo adapté conforme a mi oficio de dramaturgo que soy, ¿no? Digo, yo escribo obras como Falsa Crónica de Juana la Loca, que son obras, vamos a decir, normales. Y entonces hice en Tepozotlán, hace 52 años, la primera pastorela monumental en el convento de Tepozotlán. La siguen haciendo hasta la fecha, mi versión de la pastorela, ¿no? Y entonces ahí descubrí que era un teatro, y era un teatro maravilloso, extraordinario, que tenía personajes, escenografía, vestuario, música, Sí. danza, y que los especialistas me decían, no es teatro. No es teatro, el no tampoco es teatro, ¿eh? No es teatro, son sucesos parateatrales. Bueno, el hecho de que no responda a la mentalidad cuadrada de los aristotélicos, pues no quiere decir que no sea teatro, es teatro. Es teatro y en ese sentido podríamos contrastar, Carlos, porque veo que estabas pensando en algo mientras que veías. Es que comentaba que la segunda parte de mi libro precisamente la dedico a ese drama ritual. Ok, quitemos la palabra teatro si les preocupa a ciertas personas que estudian el teatro, pero sí es un drama, es decir, estamos hablando de una acción ritualística y me parece que el México prehispánico está rico de todo esto y nosotros podríamos traer eso que está en nuestra cultura para generar un teatro actual.
estamos hablando de un teatro contemporáneo mexicano que puede basarse en sus raíces, que traer también lo que está sucediendo en Europa o en la cultura occidental, y que inclusive todo el lenguaje que estamos viviendo hoy, hablábamos del Facebook hace ratito, de estábamos Internet, platicando. de todo esto, o sea, la estructura mental de la persona hoy gira, se mueve en una dinámica distinta como para llegar y sentarse al teatro, a ver teatro como se hacía hace muchos años. Me parece que en ese sentido tenemos también que involucrarnos en esta dinámica y poder, de eso tiene que ver el drama holista, o sea, esta totalidad en la que estamos hoy viviendo, y podemos entonces interactuar y comunicarnos de otras formas. De ¿no? otras formas, Aquí lo aplicación y desarrollo del drama holista se llama, como ya lo habíamos mencionado Ahí desde está el principio, precisamente. el libro mira, de Carlos yo Robles. hago la paleografía, la adapto y además meto todo lo que son los altares correspondientes a cada acto ritual, los cantos, la música, etcétera, etcétera. Entonces, tengo Ahí está 15. todo este material. Miren, vamos a revisarlo ahora. Miremos el fragmento que tenemos preparado acerca de aplicación y desarrollo del drama holista. Regresamos, Ándale, pues. continuamos con nuestra conversación. Vivimos en tiempos de la fragmentación. Configuramos nuestra realidad individual uniendo pequeños pedazos de vida tomados de nuestras experiencias diarias. Sumamos acciones diversas e incorporamos imágenes e ideas olvidándonos, la mayoría de las veces, de establecer puntos de encuentro entre nuestras experiencias de vida. De esta forma, ir al cine por la tarde, trabajar de lunes a sábado, comer en casa o asistir a la iglesia se convierten en actividades diversas que no establecen relación alguna entre sí. Esta fragmentación de la realidad se afianza en pedazos de vida aislados, los cuales no permiten la incorporación de una realidad individual lo suficientemente amplia y profunda, como para dar salida a las cuestiones fundamentales del ser humano. Algo estaban comentando ustedes, maestro Carlos. ¿Qué estaban diciéndose ahora con respecto a este trabajo propiamente? Lo que yo apuntaba es que precisamente el rescate que hace el maestro Sabido, que es muy valioso y que se vincula con la segunda parte de mi libro, es cómo articular lo que está sucediendo en escena, en ese caso el coro que él menciona aquí, los cánticos, los propios personajes, pero de manera sinérgica. Insisto en el término sinérgico, porque no es nada más el hecho de que uno hable y el otro responda, o que la escenografía esté bonita, o que la canción suene muy bonita y acústicamente sea agradable al oído, sino que realmente se vincule, porque en el rito lo que sucede es que todos participamos en el rito. Bien. Los que están guiándolo, llevándolo, y los que estamos del otro lado, pero todos estamos inmersos en el rito, y todos los elementos que están alrededor de él tienen una relación sinérgica y dicen algo, ¿no? Es un poco la manera en que podemos rescatar esto en nuestra cultura para un teatro contemporáneo también. Sí. Bueno, pues mira, lo que pasa es que tú señalaste un prurito de ciertas personas del teatro mexicano que no quieren decirle teatro a este tipo de representaciones, ¿no? Bueno, eso es absurdo, porque desde 1531 hay un teatro mexicano con todas las formalidades del teatro. Todas sus características, El sus día del puntos. juicio final, Bien. que se puso con 800 actores, que tenemos los testimonios de Chimalpaín y de las casas, y etcétera, etcétera, y que yo en 92 reproduje in situ en Tlatelolco con el maestro León Portilla. Entonces, teatro de esta naturaleza podemos hablar desde 1531 en adelante, punto. Ahora, es diferente del teatro criollo, del teatro de la gente de razón. Esa es otra historia. La historia del teatro de la gente de razón es completamente diferente. Empezaría, bueno, pues con González de Eslava, con sus coloquios posiblemente, pero es otra discusión. Mi discusión, la mía, es que tenemos que recuperar este tesoro cultural de México, porque las autoridades culturales durante 500 años no solamente no les han hecho el más mínimo caso, sino que inclusive lo han suprimido, lo han abandonado, lo niegan. Entonces, lo importante de rescatar este teatro, aquí no hay dramaturgo. Yo no soy el dramaturgo, vete tú a saber quién escribió esto, no lo sabemos. Yo lo que hago con el mayor respeto del mundo es paleografiarlo, ponerlo en términos que se pueda, con el mayor respeto, volver a hacer la representación ritual, perfectamente dicho, y que tenga una utilidad social realmente, ¿no? Una utilidad Entonces, social. mi discurso
el discurso de Miguel Sabido de Teatro Sagrado, de este libro, es completamente diferente al discurso del dramaturgo Miguel Sabido de Falsa Crónica de Juana la Loca, que me la han puesto, no sé. Se nos está acabando el tiempo, pero Carlos, querías agregar algo. Sí, me gustaría aportar esta idea del holos. Quitemos el término holístico, que también está muy deformado. Bien. Y me gusta retomar el holos como totalidad, porque el ritual dramático prehispánico era un ritual holos, o sea, es decir, la totalidad entraba en interacción para poder entrar en contacto con estas fuerzas, con estas energías, porque el término también Dios tiene que ver con la cultura occidental y nos mete en otras reflexiones, pero me parece que esa totalidad que se da en el rito dramático prehispánico y que precisamente tiene un contexto y aplicación social, donde todos participamos y el recinto tiene ciertas características con las que nos vinculamos, los aromas, los sonidos, la danza, todo esto, se puede generar en un teatro actual mexicano contemporáneo, que no necesariamente tenemos que tener plumas, pero porque tenemos muchas cosas que compartir como sociedad a través de un drama holista, que sería la propuesta, rescatándolo de nuestra forma de hacer teatro, ¿no? Pues bien, con ello tendremos que cerrar, infortunadamente, porque nos encantaría continuar conversando, pero yo le quiero agradecer muchísimo a los autores que el día de hoy nos han acompañado. Itzel Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en tu nueva dramaturgia y en todo lo nuevo que vayas a escribir y a Muchas producir. gracias. Muchísimas gracias, Itzel. Carlos Robles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, ¿eh? Maestro Sabido, de verdad qué honor tenerlo por acá y mil gracias por todo el conocimiento que siempre trae consigo, labor de una vida obsesionado con esta clase de teatro y con el teatro en general. Me encantó hablar contigo, realmente. Igualmente, me De encantó. veras. Nos hemos Muchísimas encontrado gracias. con... Bueno, Le pido a nuestros autores que nos firmen los libros que nos han traído el día de hoy para que Con se los mucho podamos regalar a ustedes y nuevamente reiterar la invitación para que nos acompañemos aquí la semana entrante. Muchísimas gracias.